No sé todavía qué idioma voy a estudiar, entre el alemán y el francés. ¿Cuál es más apropiado para mi vida profesional? No te olvides de suscribirte a Lang Explorer en español. Hay bastante gente que quiere aprender otro idioma además del inglés, pero no ha podido elegir el idioma, pues se habla cada uno solo en ciertas áreas geográficas y no sabe qué hacer en el futuro. ¿No eres una de tantas personas que no han empezado el estudio, simplemente porque no sabes cuál es más apropiada para ti? Hoy nos enfocaremos en alemán y francés, dos idiomas europeos con mayor número de estudiantes. Te indicaremos cuál es más adecuado, en base a tus propios intereses, además de contarte sus características. Elige el idioma que te sea más apropiado y empieza a disfrutar una nueva cultura. Entre otras lenguas europeas, el alemán y el francés son las que más se aprende, aunque hay diferencias significativas entre ellas en cuanto a dificultad y utilidad. En este vídeo nos gustaría contarte dónde se habla cada uno de estos idiomas y su dificultad en el aprendizaje, antes de abordar sus características. No hay un idioma que sea el mejor en términos absolutos para aprender, y la selección depende de tu estilo de vida. Por ejemplo, Finlandia es un país de solo 5,5 millones de habitantes, y el finlandés no es un idioma muy útil en términos generales, pero es fundamental si trabajas en Nokia o tienes algún otro vínculo estrecho con este país nórdico. Por otro lado, aunque ambos idiomas tratados en este vídeo son relativamente relevantes, tenemos que admitir honestamente que ninguno de ellos es muy útil para quienes quieren trabajar en Asia. Si piensas desarrollar tu actividad en otra región, te será útil tener conocimientos de estos dos idiomas en mayor o menor medida, así que elige el que mejor se adapte a tus objetivos futuros. En primer lugar, ¿dónde se habla cada lengua? Mientras que el francés se entiende ampliamente fuera de Europa, el alemán se utiliza básicamente solo en Europa. El francés era la lengua franca de la clase alta y de la comunidad internacional hasta que el inglés lo reemplazara a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Pero aún hoy el francés, en vez del inglés, es la primera lengua oficial de algunas organizaciones internacionales creadas antes de la Primera Guerra Mundial, como la Unión Postal Universal y el Comité Olímpico Internacional, y sigue siendo una de las lenguas de trabajo de las Naciones Unidas, junto con el inglés. Además, muchas organizaciones internacionales tienen su sede en Ginebra, Suiza, donde la población local habla francés. Así que si trabajas allí, es útil saber hablar francés, ya que mejorará tu vida allí. Por último, como Francia tuvo varias colonias en África, Norteamérica y el Caribe, el francés sigue hablándose allí, y también en el Océano Pacífico se habla en territorios franceses, como Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa. En cambio, el alemán no se usa mucho fuera de Europa debido a la corta historia del colonialismo alemán en otros continentes, e incluso contando el holandés, que está estrechamente relacionado con el alemán, y el afrikaans, que es un dialecto del holandés. Tu conocimiento del alemán te será de poca ayuda cuando estés fuera de ese continente. Sin embargo, es muy útil si te centras allí, ya que hay más hablantes nativos de este idioma que cualquier otro dentro de la Unión Europea. Los países germanoparlantes son la locomotora de la economía europea, así que tu alemán te ayudará a relacionarte con la industria manufacturera en esta región del mundo, sobre todo en los países de habla alemana. Por lo tanto, tu área de actividad variará considerablemente en función de cuál de estos dos idiomas elijas estudiar. A grandes rasgos, el francés es para quienes quieran trabajar en organizaciones internacionales o en África, mientras que el alemán es para quienes quieran centrarse en Europa Central. A continuación, veamos cuál es más fácil. En su página web, el Departamento de Estado de Estados Unidos indica las horas necesarias de estudio para que un estadounidense adquiera suficientes conocimientos de un idioma extranjero y trabaje como diplomático. Según esta página, se necesita 750 horas de estudio para lograrlo en francés y 900 horas en alemán, respectivamente. Para los hispanohablantes, el francés será aún más fácil que para los nativos del inglés, gracias a que ambos idiomas son descendientes del latín y por lo tanto comparten mucho vocabulario y gramática. Y calculamos que 600 horas son suficientes para que un hispanohablante llegue a este nivel en francés. Por otro lado, el alemán será todavía más difícil porque es de otro grupo lingüístico a que sí pertenece el inglés, por lo cual calculamos que 1100 horas son necesarias para que un hispanohablante llegue a este nivel en alemán. Finalmente, vamos a señalarte brevemente las características de ambos idiomas.
El francés tiene normativas muy complejas de ortografía y de pronunciación, con bastantes excepciones. Las consonantes al final de una palabra suelen ser mudas, pero se pronuncian cuando van seguidas de una palabra que empieza por vocal, y este fenómeno se denomina liaison. Asimismo, otras consonantes se unen a la primera vocal de la palabra siguiente para formar una nueva sílaba, y este fenómeno se denomina enchaînement. También hay vocales nasales como En. y no solo se exhala por la boca sino también por la nariz para pronunciar tales sonidos, que son muy característicos en comparación con otros idiomas. La pronunciación francesa difiere considerablemente de la española, y el grado de inteligibilidad mutua es bastante bajo. Las conjugaciones de los verbos son un poco menos complicadas que en español, porque en francés no suele usarse ni el indicativo perfecto ni el subjuntivo imperfecto, aunque hay que prestar mucha atención a las letras mudas. Otra característica notable del francés es la existencia de dos pronombres un poco extraños de que carece el español, aunque sí existen similares en catalán. En es un pronombre de más sustantivo y tiene varios significados según el contexto. Por otro lado, y es una más sustantivo que significa específicamente a alguna parte, a algo, entre otros. Mientras que algunas lenguas romances tienen equivalentes, como el catalán y el italiano, otras, como el español, el portugués y el rumano, no tienen similares. Así que si estás estudiando francés o italiano, presta atención al uso de estos pronombres insólitos, a no ser que ya conozcas el catalán. Las palabras alemanas suelen contener más consonantes que las españolas, por lo que es fundamental acostumbrarte a esta pronunciación. Además, existen múltiples formas de hacer plurales de sustantivos, y algunas de ellas tienen umlaut, que cambia la pronunciación de las vocales acentuadas. El umlaut aparece también en algunas conjugaciones de verbos, en el comparativo y el superlativo de adjetivos y en los adjetivos formados a partir de sustantivos, lo que puede hacer que la pronunciación sea bastante irregular. Otra característica del alemán en comparación con las lenguas romances es que aún conserva las declinaciones. En alemán, en la mayoría de los casos, los propios sustantivos carecen de declinaciones que sí aparecen en realidad en el artículo definido, en el artículo indefinido y otros elementos unidos al sustantivo, por lo que es necesario dominar estas declinaciones y entender su significado si quieres dominar este idioma. Por otro lado, estas declinaciones dan más flexibilidad al orden de las palabras en alemán, con la excepción del verbo, que se sitúa en segundo lugar en las oraciones declarativas, al principio en las oraciones interrogativas sin pronombre interrogativo y al final en las oraciones subordinadas. Siempre que el verbo esté en el lugar correcto, puedes colocar el resto de elementos como quieras, aunque hay algunas excepciones. Ten en cuenta que algunos verbos alemanes son separables, o sea, la partícula de un verbo puede permanecer al final de la oración mientras que el resto aparece en primer o segundo lugar. El verbo abreisen, que significa partir, es separable en el caso de una oración declarativa, por ejemplo. morgen reist er ab. Pero esa partícula, Ab, está junto con el resto. reisen. Cuando el verbo viene al final de la oración, por ejemplo. Gestern ist er schon abgereist. Oh, Ich weiß nicht, wann er abreist. ahora bien, vamos a resumir lo que hemos aprendido hoy. 1. El francés se habla principalmente en África, mientras que el alemán se habla solo en Europa. No obstante, tu conocimiento del alemán es útil si trabajas con fabricantes de los países germanoparlantes. 2. En términos de dificultad, el francés es mucho más fácil que el alemán para los hispanohablantes, por ser del mismo subgrupo lingüístico, lenguas itálicas. 3. El francés tiene una relación bastante compleja entre ortografía y pronunciación con liaison y, enchaînement. así como vocales nasales. También tiene pronombres como que no tienen equivalentes en español, aunque sí existen en catalán e italiano. 4. El alemán se caracteriza por la presencia de umlaut, que cambia la pronunciación de las vocales y las declinaciones. Por otro lado, es relativamente flexible en cuanto al orden de las palabras siempre que se coloque el verbo en determinadas posiciones, pero cuidado con los verbos separables. Gracias por ver este vídeo. Te esperamos en el próximo.